¿Opinarás del nuevo tema de The Warning que sale mañana? No. ¿Para qué si opino ahora? Ya lo oí. De hecho, lo oí en varios conciertos que han dado desde el día que lo lanzaron por primera vez en México. Están de gira por Estados Unidos ahora y han presentado More en varias ocasiones. Con More me pasó como con muchas de las otras canciones de The Warning que me ha pasado, y probablemente me va a seguir pasando porque solo la he oído 3 o 4 veces. La primera vez que la oyes dices, está bien. La oyes la segunda vez y dices, pero eso es interesante, no, espera. ¿Qué dice allí? A ver, espera, deja buscar la letra. No, todavía no la tienen. Bueno, al día siguiente ya apareció la letra. Mira, ya, está bien. Esta canción de amor, quizás con un giro distinto, pero bueno, es una canción de amor, no está de amor y desamor, que les gusta más de lo del desamor, por supuesto, a The Warning, si no serían tan dark como son, pero está bien. Y el trocito ahí de que no es ni hip hop ni rap, es un recitativo normal y corriente, está interesante, y Dani lo está manejando con potencia, muy bien. Aquí la línea de bajo no está mal, espera que no me había fijado en el bajo porque estaba fijando yo en otra cosa, ¿no? Pero claro, cuando el bajo se queda solo con Dani y con la batería suena bien. Y total que así al paso de los días pues me va gustando más. No creo que sea de las canciones que más me guste de The Warning, pero las canciones que me gustan más de The Warning son Revenant y Black Holes, o sea que son las sui generis dentro del trabajo de la banda. Pero me parece una excelente canción y un buen aviso de lo que ya tenía que venir, que eran música nueva, ¿no? Llevan 1 año y medio trabajando con la música que tenían cuando las entrevisté yo en octubre del 22, madre mía. No, en octubre del 21. En octubre del 21 las entrevisté y queríamos volver a hacer la entrevista, pero no se ha podido, no puedo ponerme en contacto con su gente. Queríamos hacer una entrevista un año después de las giras que tuvieron, pero la canción está bien y quiero esperar lo que sigue después de More. Me sigue pareciendo una de las mejores bandas que hay en este momento. ¿Qué les puedo decir? No voy a decir nada nuevo. Cada día me gustan más. Y se me quedan las líneas de bajo, y he estado viendo reacciones de roadies de George Harrison, de roadies de Black Sabbath, que otro roadie que tiene su canal de YouTube los invita para ponerles por primera vez una pieza de The Warning, y los ves alucinar. Son tipos que han estado de gira con los grandes actos de rock del mundo. El de Black Sabbath decía, mira, yo soy de esos que dicen, ya no se hace música como en mis tiempos, soy un vejestorio, pero esto me da esperanza. Y es lo que nos ha pasado a los viejos rockeros, The Warning nos da esperanza. Pero luego cuando ves la primera fila de los conciertos de The Warning, pues sigue siendo señores de 60, 50, 40 años y niños de 16, 18 y 20 años. Y eso está bien. La canción está muy bien, no puedo decir más.